Tasum Filipenses capítulo 2 y aquí el dictabanti versículo 5. Hichayal de optik. Hamesha nopik te bitil ayotan stukel de Cristo Jesús. Ta español hichayal haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay ostente viajas dictan nopel te liine. De Bintis Babiakiltike, lo primero que vamos a observar aquí es haya pues, el verbo haber, haya pues, y tashchebal. En segundo lugar vamos a meditar en lo que es este sentir, a qué se refiere, Bintias cañalte, sentirte shie. Y tayoshebal, vamos a hacer énfasis en hubo también, que hubo también. Halahich te binutil te las paz te kahwaltike. Teta tseltal bahchahom hichayal hichuk me awotanik te binutil yo tan de Cristo Jesús. Esta palabra haya pues del verbo haber ayuk me awonik ayuk ta toholik. Hame hicha no pik o hichuk me awotanik. Te binutiliotan te kahwaltik. Haya pues el creyente tiene esa capacidad o habilidad dada por Dios, obviamente por el poder de su Espíritu Santo, de tener, ¿qué cosa? Este sentir. Este sentir se refiere a la humildad, lo que viene hablando en los versículos anteriores. Haugla mehicha no picte binutil ayotan. O sea, este sentir, la palabra sentirte shie, halayas te humildad, se refiere a la humildad. Hate pekel ya kak bahtike. Te pekel ainel, ¿no? Ese es el sentir. Este sentir no es un sentir de sentimiento. Es que siento algo bonito. O siento esto. No. Este sentir se refiere a una actitud de disposición. Aquí está. Este sentir señala la humildad, señala la actitud de disposición. Por eso te da óptica hichayal, hamesha nopik te bit il ayotan stukel te Cristo. O te ta tseltal bachahom, hish te bin yayal betik hichuk me awotanik. Te binut il yotan, ese es el sentir. Te kahwaltike. Entonces, te sentirte shehameask añalte humildad. Y también va a seguir hablando más adelante a cómo Cristo Jesús se humilló a sí mismo. Ahora hay tayam versión, en otras versiones, vamos a ver. Por ejemplo, la versión nueva, versión internacional, Hichayal. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, hainto, hahich pahal de haces bilta óptica. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Hichukme awotanik te binut ilio tan de Cristo Jesús. Ahora hay otra versión. Esta, la Biblia de las Américas, Hichayal. Haya en vosotros, o haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, te sentirte shie, hamete actitud. Hamete scanel, spasel, te pekel yakakbastike. ¿Cuál es esa actitud? Dice aquí que hubo también en Cristo. En los versículos siguientes, yakiltik, te binut y las pekans bate kahwaltike. Hay un énfasis en esta palabrita donde dice esta actitud. ¿Cuál esta? ¿A qué se está refiriendo? Aquí en la versión Reina Valera 60 dice, haya pues en vosotros este está señalando, es un pronombre neutro demostrativo. Hay vintiayacta y lel, señala lo que ya mencionó con anterioridad.
Esta actitud de humildad es lo que menciona en versículos 3 y 4. Hamete pek el ya kakbahtikaj te binutila kiltikta versículo 3 y 4 hichayal te optike. Mama lea tukelik te bila ya waka baik ta ichel tamuk yuun tasven ta a toy bailik te huhutuleshe. Pek el mesha waka baik hauk me kahal skoplal ta wotanik te machatik hun ayesh soke. Mame ayuk tulukesh te a tukel nash ya a le a te a wutzilale. Yameskan ya a lebeyik yutzilal uk te yantike. Es esta actitud en la cual se está refiriendo el versículo 5. De Pablo Ejichayal, haya pues en ustedes, haya pues en vosotros, esta actitud, este sentir, ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Da la idea de que Cristo Jesús tuvo esta actitud, lo que menciona el versículo 3. Te cabaltique las paz te viayal te versículo 3. Hichayal, nada hagáis por contienda. O sea, Cristo no hizo nada por contienda, ni por vanagloria. Antes bien con humildad, te cabaltique peque la yaxba, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Te calashtaluk te cabaltique mabalas toisba, maba tal yaxba ta ich el tamuk. Tal yaks bata abatinel, tal yaks bata spasel te bilayas kanyotan te diose y hich las huyuun te yas shkol Taiwan te la yaks bata la helkuntik hame hich las pehkans bate kahwaltike. Te kahwaltike, cheyalteta, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cristo tuvo esta actitud. Él no miró solo por lo de él, sino también por los demás, por los pecadores. Cristo Jesús, siendo el Creador, siendo el Hijo Eterno, vino a este mundo para salvar a la humanidad. Te que pues mabahalas kabus bastukel te binutil aite stalel aite chulchan te shnichan te diose te hun aisok te tatile isbahtel kinal kushul. Las pek antal kuels ba y tashtaluglita banti balumilale. Por eso te hiche yalteta versículo 5. Este sentir que hubo también. Es que hay las paz de Cahualtique. Del verbo haber. Hubo también. Cristo tuvo esa actitud de humildad. Hubo también en Cristo Jesús. Cristo vivió en humildad. Nació en un pesebre. Vivió humildemente. Y murió también humildemente, siendo el creador y el dueño de todo. El cristiano debe ser humilde como Cristo fue humilde. Esta es la enseñanza que nos ofrece este versículo 5, ¿no? El cristiano debe ser humilde como Cristo fue humilde. Si Cristo practicó los versículos 3 y 4, quiere decir que tú como creyente cristiano, salvo por gracia, salvo de la condenación del pecado, tú tienes esa dicha de poder ser humilde. Si mora en ti el Espíritu Santo, te me avichó te Espíritu yun te Dios y yagbata vip tas ventas pek anela ba. Amish te bite yalbetik te versículo 3, ahorita versículo 4. Pek el meshawak abaik. Hauk me kahalsk opalal tawota nikte machahun ayesh soke. Jame humildad, mende. Entonces, podemos hacer algunas aplicaciones, ¿no? Viendo a Cristo, que es el que se humilló, fue humilde, el ejemplo por excelencia, ¿no? Sea humilde, no sea orgulloso, no sea vanaglorioso. No mires a los demás como pequeños, sino lo contrario, ¿no?
Considera a los demás que son mejores que tú, porque de esa manera es fácil que vayas a ser humilde. Pekel chabak vamos a te yante a la chins tu que le huk te ha toyo la coplal te ha muka coplal huk te ho tike pues kalal te pekel ya kahwa tike ya kiltik te yantike te ha tulans coplal que. Entonces, en una iglesia local, pues debemos ser humildes. Si todos fuéramos humildes, ¿no? Si todos miráramos a Cristo, yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? En la iglesia de Filipos, de Tabanti, iglesia yunte Filipos, hay temachatigas tois baike, como lo vimos en el versículo, capítulo 1, versículos, qué sé yo, déjame ver. En versículo 15, ¿no? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda. O esto también significa que no eran humildes. De maba pekela yax baikte tulchep hermano etikti tabanti iglesia y en Filipos. Pero otros de buena voluntad, otros con humildad, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, hay temachatik ayik tabanti Filipos te mabapek el Ajax bike. Pero binas yutzil te machatik hich yipalik te pek el yun te Ajax bike. ¿Por qué? Hameyas no pik te binut il ayotan stukel te Cristo Jesús. En conclusión, ¿no? Si tú eres humilde, eso significa que estás imitando a Cristo. Estás siguiendo las pisadas del Maestro, las pisadas de Cristo. Hameat un te banti 20 kahwaltike, hameat un te banti la yakante kahwaltike. Yamesh benatas venta te kahwaltike. No, quiero seguir las pisadas del Maestro. Haich himno. ¿Qué es lo que hizo realmente Cristo? Versículo 6 en adelante, hichayal betik. Te bitil stalel Dios tukel, haug meto. Mahaug tulansk oplal, bahtayotan te bitil pahal ay sokte Diose. Hichle yihkitay hilel tayotan te bila ayune. Mero abat la yaxba, pahal sok, ansviniketik, ain tabalumila. ¿Cómo es la humildad de Cristo? En los versículos 6 en adelante nos muestra la profundidad de la humildad, el valle de la humildad. Bueno, pero hasta ya envuelto ya kiltik tas palapal te binutil las pehkans bate kahwaltike. En otra oportunidad observaremos cómo Cristo, veremos, meditaremos cómo Cristo dio esos pasos hacia abajo, escala por escala, grada por grada hacia abajo, hasta llegar a morir en la cruz del Calvario. Y se hizo siervo, se hizo esclavo. Entonces, hatushante ya envuelta, te noftesel, te aquel ticteline hamete. Hichayal ta tseltal bachahom, hichuk me abotanik, te binutil, yotan de Cristo Jesús. Dios me haya bendición y un techul cope.